con ustedes, pues, Berta Elena. Muchas gracias, gracias por la presentación. Para efectos de la conectividad, voy a desactivar mi video, ¿no? Mi cámara. Y procederemos entonces a compartir pantalla para hacer la presentación propiamente. Ok. Ok. El día de hoy quiero compartir, y me es grato compartir con ustedes, algunos aspectos de un trabajo de teorización que vengo desarrollando, que está en construcción para una tesis doctoral. En cuanto quisiera pues compartir con ustedes algunos aspectos interesantes que se han hecho en un análisis comparativo en cuanto a la sinodalidad y el ecumenismo. Y por eso se dice que es una propuesta para el encuentro. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal. Iniciamos entonces este encuentro hablando un poquito del contexto en el que nos encontramos. La realidad en la que se encuentra el mundo ante las circunstancias de la pandemia, la guerra, la violencia, todo esto producto de los conflictos políticos y sociales, ante los procesos de migración masiva, la poca importancia que se le da a la trascendencia y la desvalorización a la vida, entre muchas otras cosas, ha producido en el cristiano una crisis profunda, pero también ha producido esta necesidad de tomar conciencia de su responsabilidad desde los diferentes roles que debe asumir, desde realidades temporales, ya sea dentro de una familia, en el ámbito profesional o laboral, así como en el ámbito incluso ciudadano, pero también desde su participación en la iglesia entendida pueblo de Dios. Y algunas veces nos ha tocado ser una especie de promotor en estos procesos de análisis y comprensión. Bueno, realmente esta situación ha hecho que en el contexto eclesial la realidad sea profundamente compleja debido a la diversidad de culturas, historias, cosmovisiones que se vienen desarrollando en ella, así como las crisis que estamos viviendo producto de factores y categorías que se han forjado a través del tiempo y que el Papa Francisco a veces nos las recuerda, sobre todo este punto de la patología del poder, lo que él llama la patología del poder, que es el clericalismo, ¿no? Esto se ha intensificado también en este cambio epocal. Sin embargo, la iglesia debe conocer y entender estas situaciones para poder cambiar esta realidad y así también como para cambiar las prácticas de vida en que estamos. En otras palabras, nos estamos enfrentando a un escenario bastante complejo, cambiante, en crisis, que marca la necesidad de nuevas formas de convivencia y de relación con los otros en el entorno y de una u otra forma genera una necesidad de cambios de estructura. Es lo que el Papa está o llama cambiar a un paradigma más humano, más integrador, más fraterno entre los seres humanos, la sociedad y con el planeta. Desde este contexto es que nos planteamos la necesidad de educar para la sinodalidad. Y en tal sentido, el ecumenismo puede brindarnos luces y aportes importantes en este proceso, porque el cambio de la sinodalidad es el camino que Dios espera para nuestra iglesia, la iglesia del tercer milenio. Ahora bien, ante este panorama, vamos a plantear una hoja de ruta, o se está planteando una hoja de ruta para crear espacios de reflexión y de escucha profunda para el discernimiento en conjunto. Es muy importante esta palabra, en conjunto. Con el propósito... Disculpe, profesora Berta, las láminas no están avanzando en la presentación. No. Pero fíjate que yo tengo aquí, bueno, vamos a, no están avanzando, vamos a fin de la colócalo en modo presentación, Berta. Colócalo en modo presentación.
Abajito presentación con... Abajito en Sí, donde sí, está la barra. yo sé, fíjate. Coloca en presentación. Ya, vamos a ponerla aquí. Mira, no me la reconoce. No me la reconoce. Vamos a tener que entonces, bueno, fin de la presentación. No, allí las vemos. Sí, sí. Lo importante es ir pasando. Pues. No la está reconociendo, no sé por qué. Bueno, vamos aquí, estamos en esta. Bueno, ante este panorama se plantea una hoja de ruta para crear espacios de reflexión, como les venía diciendo, con el propósito de abrirnos como personas y como comunidades de fe al diálogo fraterno y sincero, y nos dispongamos al trabajo en conjunto, ¿ves? Caminar juntos, para superar así los muros de desencuentros y que existe a todo nivel y en todo sentido dentro de nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias locales, etcétera. Pero para ello se necesita o es necesario un sincero acto de madurez, de un cambio de mentalidad en nuestra forma de ser iglesia, así como una conversión pastoral en la cual exista coherencia. Así pues, vamos a hacer una aproximación conceptual del tema de la palabra sinodalidad. En esta oportunidad, tanto la sinodalidad como el ecumenismo, bueno, serán tratados en un primer lugar desde una definición propiamente, ¿no? Propiamente conceptual, para luego, desde su historicidad, analizarles y así comprender la realidad actual de nuestra iglesia. Por ello, comenzamos por establecer que la palabra sínodo, que está aquí, se compone de las palabras griegas odos y sin, y expresa el caminar junto en una ruta, en un camino. En el sentido cristiano, la palabra denota el camino común de las personas que creen en Jesucristo, que se ha revelado como el camino, y más precisamente como el camino, la verdad y la vida, como lo establece Juan 14. Este vocablo etimológicamente viene del sustantivo sínodo y del sufijo al, que indica relativo, concerniente o perteneciente. La palabra sinodalidad, entonces, busca articular la diversidad de tal manera que pueda surgir armonía y sinfonía. Por ello, se dice que la sinodalidad tiene que ser vivida como una experiencia eclesial, es decir, como el modo de funcionamiento cotidiano de la iglesia, y a la vez como una articulación, una organización o estructura en el funcionamiento eclesial. Estuvimos analizando y hay autores que plantean que se trata de un proceso eclesial que no puede ser realizado sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. Es un vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores, donde se realiza el consenso unánime de toda la iglesia en la misma fe. Ahora bien, en el discurso del Papa Francisco, vamos a analizar un poquito este discurso del 9 de octubre del 2021, que se realizó con ocasión al inicio del proceso sinodal. El Papa nos va a explicar que el sínodo no es un parlamento, ¿ok? El sínodo no es un sondeo de opiniones. Él nos dice que la sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología y menos aún es una moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar en nuestras reuniones. La sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Entonces, el sínodo es un momento eclesial cuyo protagonista es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá sínodo. Y eso lo recalca el Papa. Con este énfasis, vamos a decir, espiritual, entendemos la diferencia entre la sinodalidad y el parlamentarismo democrático, que el Papa Francisco destaca insistentemente, por lo cual nos convoca a vivir el proceso sinodal en el espíritu de oración que Jesús elevó al Padre con vehemencia por los suyos. Y este no es más el que señala Juan 17:21, que todos seamos uno. Estamos entonces llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad, que nace de sentirnos abrazados por el amor que es único, por el amor divino. Por esto, el Papa nos va definiendo, y de esta forma nos va definiendo qué es sinodalidad
como una experiencia eclesial a todos los niveles. Es decir, yo soy iglesia, me siento iglesia, y por eso soy responsable y soy protagonista. Caminamos juntos con el único pueblo de Dios para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que abre la voz al Espíritu. Por lo cual, sinodalidad representa el camino principal para la iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. Por lo cual, la sinodalidad indica específicamente una forma de vivir y obrar. Es un modus vivendi et operandi de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea, en el participar activamente, pero ese participar de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Se entrelaza así, pues, aquellos elementos que el título del sínodo propone como ejes principales de una iglesia sinodal, que son la comunión, la participación y la misión. Tal cual lo destaca el número 6 del documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Ahora bien, continuando, ya manejando el concepto de sinodalidad, vamos a hablar entonces de una aproximación etimológica de ecumenismo. El término ecumenismo deriva del griego oikoumenikos, que significa pertenecer a toda la orbe de la tierra habitada, entendiendo esto como a todo el mundo civilizado, ¿ok? En principio, eukoumenes se refiere a la tierra habitada y por hecho, los griegos en su época la sentían como la tierra que ellos habían habitado, que habían formado parte de ella en su mundo colonial, pues, que ellos colonizaron. Y bueno, ellos sentían ese territorio como suyo. Asimismo, en la época del Imperio Romano, en las zonas orientales de habla griega, también se empleó este término para referirse a la tierra habitada o dominada por el Imperio Romano, esa zona donde estos romanos se sentían en su casa y que inclusive los pueblos vivían bajo su influencia, ¿no? Sin embargo, ya va cambiando esta connotación y ya en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, el significado se remite ya para el ámbito eminentemente eclesial, con un valor relativo al territorio del mundo cristiano, donde estaban los cristianos, donde tenían su sede. Y posteriormente se emplea pues para designar lo referente a los concilios ecuménicos, ¿se acuerdan? Que hablaban en nombre de toda la iglesia y posteriormente pues con el nombre de ecuménico también a los credos de la antigua iglesia, como son por ejemplo el credo de los apóstoles de Nicea y de San Atanasio. Ya para nuestra época, pues en la época moderna, durante el siglo XIX, lo ecuménico se va a redimensionar aplicándose a las iglesias diversas que se reunían. Y para el siglo XX, pues ya en la década de los 1920, de 1930, lo ecuménico asume entonces un significado más específico. Y se empieza a hablar del ecumenismo, cuyo significado se va a remitir a un movimiento cuyo esfuerzo se dirige hacia la unidad cristiana, unidad de las iglesias que se habían separado. Algo importante que para el año 1937, en la conferencia de Oxford, el término ecuménico va a designar las relaciones amistosas entre las diferentes iglesias con el expreso deseo de realizar la unidad santa y escuchar la comunión entre los que creen en Jesucristo. Así pues, para el autor Pedro Rodríguez, el ecumenismo es todo el trabajo desarrollado. Estamos aquí. Para el autor Pedro Rodríguez, el ecumenismo es todo trabajo desarrollado en las diferentes confesiones cristianas dirigida a lograr la reconciliación de la cristiandad dividida. En este sentido se dice que el ecumenismo es sinónimo de la expresión movimiento ecuménico, la cual también, y así es definida en el Concilio Vaticano II, como actividades y obras nacidas u ordenadas a favorecer la unidad de los cristianos
de acuerdo con las diversas necesidades de la Iglesia y las posibilidades de los tiempos. Cabe destacar que para el cardenal Walter Casper, el ecumenismo se presenta como una respuesta a los signos de los tiempos. Es la respuesta a las persecuciones de los cristianos del siglo XX. Es un impulso del Espíritu Santo. Pues yo diría del siglo XX y del siglo XXI, inclusive. Para el Concilio Vaticano II, el ecumenismo es un movimiento sostenido por quienes invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Dios y Salvador, tanto desde una dimensión individual como reunidos en asamblea, en las que han conocido el Evangelio, asambleas que cada quien llama iglesias. El ecumenismo, pues, se entiende como el movimiento de las diferentes confesiones de fe cristianas que buscan la reconciliación, es decir, es entendido como un vehículo para la unión de los cristianos a través del cual se propicia el encuentro, el mutuo conocimiento, el diálogo y el trabajo social en conjunto. Se presenta como una oportunidad para la convivencia viable y posible en espacios en los cuales confluyan diversidad de realidades y de confesiones de fe. Pero algo importante es que el ecumenismo supone algo más que el saber técnico-teológico. Exige también el compromiso personal, una escucha profunda, una apertura al diálogo y al reconocimiento del otro en sus diferencias, en su diversidad, así como la búsqueda compartida de la verdad que es Jesucristo. Para lograr tal objetivo es necesario el reconocimiento de lo espiritual y su manifestación externa, es decir, de la oración, por lo que el diálogo ecuménico tiene junto a lo horizontal, que es el encuentro, lo horizontal, el encuentro con el otro y el reconocimiento del otro, una dimensión vertical, que es su conexión con la fe. Ahora bien, no solo el curso de la historia cristiana dejó en evidencia las profundas divisiones que surgieron durante todo su desarrollo, sino que incluso ante la expansión misionera de las confesiones cristianas nacidas de la Reforma, que eso fue a finales aproximadamente del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, se continuó evidenciando, se continuó percatando que dichas divisiones dentro del cristianismo estaban patentes, y lo cual se considera hasta el presente fecha como un escándalo para todos los cristianos. Bueno, en todo caso, al analizar y hacer un estudio profundo de la historia moderna en cuanto al ecumenismo, hemos podido observar que los intentos realizados por los protestantes en cuanto al movimiento ecuménico en la era moderna son más afanosos, son más visibles que incluso los de la Iglesia Católica. Sin embargo, bueno, las escisiones, las divisiones y los desencuentros entre la Iglesia de Cristo, bueno, son de larga data, como todos sabemos, y por ello es necesario hacer una precomprensión del tema. Sin embargo, por la situación y por el tiempo que tenemos, no podemos hacer ese análisis. Hoy simplemente vamos a hacer, aquí les tengo esta lámina, y que está dividida entre la parte protestante y la parte católica, vamos a decirlo así. Y aquí hay eventos importantes que marcaron lo que es la historia del movimiento ecuménico. Y es interesante porque hay eventos como la Conferencia Misionera de Edimburgo, efectuada en el año 1910, que es considerada como el inicio como tal de este movimiento ecuménico. Y destaco que este movimiento es producto del mundo anglosajón, anglicano propiamente. Después tenemos el movimiento de vida y constitución, que fue realizada en Suiza en el año 25, 27, y bueno, donde se giraron muchísimos temas importantes para el movimiento ecuménico. Todo esto pues nos plantea que ha habido de parte del mundo protestante un importante recorrido, un importante camino que nos puede ayudar y nos puede aportar mucho para el mundo católico. ¿Por qué lo digo? Porque
La Iglesia Católica pues llega tarde al movimiento ecuménico. Lamentablemente en el mundo católico, si bien había algunas individualidades, algunos, vamos a decir, algún tipo de trabajo, fueron verdaderamente muy pocos o poco visibles, ¿no? Para Walter Casper, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el movimiento ecuménico nace justo en el momento en que la Ilustración preludiaba la secularización moderna. Hay autores como Pedro Rodríguez en su libro Iglesia y Ecumenismo, que establece que dentro de la Iglesia Católica existió un precedente de movimiento ecuménico que llamó movimiento unionista, el cual fue impulsado por el Papa León XIII, y cuya preocupación por el tema de la Iglesia Católica abrió un nuevo espacio en la historia de la Iglesia con respecto a las restantes confesiones cristianas. La base doctrinal, vamos a hablar así, desde la cual el Papa León XIII entendía la reunificación, vendría dada posteriormente por la encíclica Sanctis Cognitum del año 1896, considerada una pieza importante de la concepción católica de la Iglesia y la unidad. De igual forma, bueno, el Papa promovió distintas iniciativas en busca de la unidad con las confesiones cristianas, especialmente con las confesiones de Oriente, ¿no? De las iglesias de Oriente y con comunidades anglicanas. Sin embargo, pues esto no generó mayor significado. Es importante señalar que el Papa León XIII respaldó la iniciativa de James Watson, quien desarrolló la conocida Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que era una iniciativa protestante y que se convirtió con el tiempo y desde entonces en el alma de todo el movimiento ecuménico. Sin embargo, bueno, estas iniciativas de León XIII, pues después no tuvieron mayores incidencias, porque en términos generales, durante los primeros años del siglo XX, los responsables de la Iglesia Católica tuvieron mucho recelo y fuertes actitudes de rechazo hacia el ecumenismo, porque lo consideraban pancreatismo relativizador y sincretista. Sospecha manifestada por el propio pontífice Pío XI en la encíclica Mutabilis Manibus del 1928. En tal sentido, bueno, cabe destacar que incluso en el año 1919 el Santo Oficio prohibió participar en las reuniones ecuménicas. Sin embargo, bueno, hubo algunos otros intentos, pero para no hacer tan largo la disertación, podemos decir que ya hubo determinadas iniciativas de personajes influyentes que de una u otra forma fueron determinantes en el movimiento ecuménico, como fue el caso de Angelo Roncalli, que fue San Juan XXIII, quien aprendió a apreciar las iglesias orientales ortodoxas, y así como trabajos muy interesantes, muy profundos a nivel teológico y de sus fundamentos, iniciado por reconocidos teólogos como Moller, John Henry Newman, así como Congar, el dominico francés, Hans Urban Balthasar, Robert Groschen, Otto Carle, Karl Adam y Rahner, cuyos trabajos teológicos fueron preparando los cimientos para el Concilio Vaticano II que propuso Juan XXIII. Y ciertamente es durante la década de los 60 que la concepción del ecumenismo en la Iglesia Católica tomó un rumbo diferente, y cuando se desarrollan iniciativas importantes en Roma, la creación del Secretariado para la Unión de los Cristianos, y obviamente con el Concilio Vaticano II, que se empieza a trabajar intensamente y a cambiar totalmente la posición que se venía desarrollando. Es más, con Pablo VI se propone que en el concilio, como cuarto objetivo del Concilio Vaticano II, se propone la restauración de la unidad de los cristianos y se aprueba el decreto Unitatis Redintegratio, que se llama restauración de la unidad, que marcó definitivamente un nuevo rumbo para el ecumenismo y para el movimiento ecuménico desde la perspectiva católica.
La experiencia de la sinodalidad, pues, la experiencia de la sinodalidad es importante. Ya vimos cómo se desarrolló o cómo ha sido el camino del ecumenismo, pero la experiencia de la sinodalidad es mucho más rica, porque en el primer milenio ya se practicaba la sinodalidad. Fue el modo de proceder habitual de las iglesias entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, como el acuerdo de fe de todos los bautizados. Aquí echa sus raíces el amplio desarrollo de una praxis sinodal a todos los niveles de la vida de iglesia, local, provincial y universal, que ha encontrado en el concilio ecuménico su manifestación más alta. Bueno, en este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial, es donde San Juan Crisóstomo dice, ¿no? O podrá decir, iglesia y sínodo son sinónimos. Asimismo, también en el segundo milenio, aun cuando la iglesia ha subrayado más la función jerárquica, esta no disminuyó el modo de proceder, este modo sinodal de proceder. Si en el medioevo y en la época moderna la celebración de sínodos diocesanos y provinciales está bien documentada junto a los de los concilios ecuménicos, cuando se ha tratado de definir verdades dogmáticas, ahí los papas han querido consultar a los obispos para conocer la fe de toda la iglesia, recurriendo entonces a la autoridad del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. A este dinamismo de participación, de sinodalidad, esta tradición es la que se ha querido anclar el Concilio Vaticano II. Y bueno, es importante, este es un punto importante sobre el Concilio de Nicea, hablar destacar del Concilio de Nicea, porque ciertamente fue un sínodo de obispos cristianos considerado como el primer concilio ecuménico, y es considerado ecuménico tanto por la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa. Tuvo lugar en el año 325 y su relevancia, o tiene relevancia para este tema como tal, porque documenta la forma en que la Iglesia trató los temas controvertidos y cómo fueron discutidos y resueltos sinodalmente en un concilio. Por lo cual el Concilio de Nicea marca el comienzo, válido para la Iglesia universal, de la modalidad sinodal aplicada a la toma de decisiones. Y bueno, el credo de Nicea, que se convirtió al final, y el credo de Nicea, que lo tenemos aquí, se convirtió en la base de la fe cristiana común, ya que este concilio de Nicea, se celebró en un momento en que la cristiandad aún estaba unida, no había sido afectada por las posteriores divisiones y desgarros que tuvo. Dicho credo todavía hoy une a todas las iglesias cristianas y comunidades eclesiales, y su importancia ecuménica es muy, muy importante. Y bueno, aquí está la esencia del encuentro de hoy, la realidad, lo que realmente queremos expresar, y es que la sinodalidad empieza con una actitud de escucha. Y aquí vamos a encontrar unos elementos bien importantes, comunes, tanto para el camino sinodal como para el camino ecuménico. Empezamos por decir que la sinodalidad comienza con una actitud de escucha, pero es una escucha profunda, activa, recíproca. Para que sea realmente una actitud de escucha y diálogo, también hay que tener en cuenta que hay y debe haber libertad para hablar. Y hablar con libertad supone estar dispuesto a escuchar con atención y con humildad. Francisco nos dice, tener oídos, escuchar, es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Porque lo que se pretende es que la sinodalidad sea un proceso de sinergia o de convergencia para la misión. Es decir, no es tratar de cambiar estructuras por cambiarlas, sino lo que se va a procurar es que la aportación de cada uno converja en un proyecto común, manteniendo su propia peculiaridad. Asimismo, el diálogo ecuménico es ante todo
y lo hemos sabido siempre, un don del Espíritu Santo que se nutre de la oración y de la palabra de Dios, lo cual implica también una escucha profunda, una escucha activa. En este sentido, la permanente animación para la oración en común que se ejemplariza o se ve, se manifiesta con todo lo que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, asimismo como por una evangelización y una pastoral centrada en la palabra de Dios, mantiene viva la esperanza en este camino de conversión fraternal que es el ecumenismo. Vemos entonces elementos comunes, una escucha profunda, la presencia del Espíritu, la palabra de Dios y el caminar. El caminar ¿para qué? ¿Para dónde? Y en este sentido es que hay esta sinergia, esta, vamos a decir así, esta posibilidad de encuentro, porque la fraternidad cristiana, por tanto, es esencial para la credibilidad de la misión y la evangelización. En el llamado a la misión y a la evangelización, el ecumenismo ofrece la posibilidad de dar testimonio común del evangelio, llamando a buscar nuevas formas de discípulos y misión en común. Ciertamente estos elementos son vinculantes, estos elementos son comunes y son vinculantes para cada uno de las personas que transitan en el camino, ¿no? En el camino. Y fíjense que dentro de los principios o principales objetivos que manifiesta la sinodalidad como forma y como estilo y estructura de la Iglesia, entre todos estos principios tenemos uno muy importante, que nos dice regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así como también entre las comunidades y los otros grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de otras confesiones y religiones. Y aquí estamos hablando no solamente de ecumenismo, también estamos hablando de diálogo interreligioso y organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, etc. Finalmente, es importante decir que el camino recorrido por las iglesias históricas, tanto protestantes como ortodoxas, en cuanto a la sinodalidad en su quehacer histórico como experiencia, puede ser compartida y constituir un renovado espacio para la consolidación del encuentro y propiciar el diálogo ecuménico. Por ello, planteamos la necesidad de estudiar y conocer los aportes que desde el ecumenismo se han experimentado en el camino sinodal y cuyo desarrollo histórico contó con un largo y profundo proceso de enseñanzas, con aciertos y errores propios de la acción humana. La restauración ecuménica de la unidad de la Iglesia presupone un acuerdo sobre el contenido esencial de la fe. Un acuerdo no solo entre las iglesias y las comunidades eclesiales de hoy, sino también un acuerdo con las iglesias del pasado y sobre todo con su origen apostólico. En este sentido, el Concilio de Nicea marca el comienzo, que es válido, como dijimos antes, para la Iglesia Universal, de la modalidad sinodal aplicada a a la toma de decisiones. Se trata de otra conclusión de importancia fundamental desde el punto de vista ecuménico, como lo demuestran dos importantes documentos. El primero, hace algunos años, es el de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde su estudio, La Iglesia en el camino hacia una visión común, propone una visión multilateral y ecuménica de la naturaleza, el propósito y la misión de la Iglesia. Este estudio contiene las siguientes declaraciones eclesiológicas común desde una perspectiva ecuménica, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo, toda la Iglesia es sinodal, conciliar, en todos los niveles de la vida, en todos los niveles de la vida eclesial, ya sea local, regional y universal. En la calidad de sinodalidad o conciliaridad se refleja el misterio de la vida trinitaria de Dios y las estructuras de la Iglesia expresan esta calidad para realizar la vida de la comunidad como comunidad. Por su parte, fíjense que la Convención Teológica Internacional, en su documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, afirma en su texto que el diálogo ecuménico ha avanzado hasta el punto de que es posible reconocer en la sinodalidad una dimensión reveladora de la naturaleza de la Iglesia.
que converge hacia la noción de la iglesia como koinonía y que se realiza en cada iglesia local en su relación con las demás iglesias a través de las estructuras y procesos sinodales específicos. Y eso lo establece en su número 116. Aquí me gustaría señalar que San Juan Pablo II quiso afirmar que la naturaleza de la iglesia es koinonía. De ella surge la misión de ser signo de la íntima unión de la familia humana con Dios. Es preciso señalar... Es preciso señalar que junto a la escucha profunda y activa y recíproca que genera la reflexión y el discernimiento y que suscita el encuentro y un diálogo sincero y coherente en el que se reconoce el otro, es indispensable un elemento, que es la participación, como praxis eclesial, ¿no? Que se expresa en la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino, a cada paso de su obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno en comunión. Una participación como expresión de una exigencia de la fe bautismal. Alguien tiene el micrófono abierto. Participar en la vida y la misión de la iglesia, ¿no? Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión pueden quedarse, señores, en letra muerta, permanecer como simplemente intenciones piadosas. Por ello, la participación es como es un elemento determinante en todo lo que es el discurso del Papa Francisco sobre sinodalidad. Y aquí se hace, voy a hacer un paréntesis antes de terminar, porque desde la conferencia de Aparecida en el 2007, donde precisamente fue el cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, quien tuvo una importante contribución a dicha conferencia. En esta conferencia estuvo marcada por los ejes del discipulado misionero y la eclesiología de comunión, y por tanto, por la vivencia del bautismo trinitario que nos introduce en la vida plena. Estos acentos, sin duda, son muy prometedores para lo que es el diálogo ecuménico. Aparecida, por lo cual le dedicó directamente al diálogo ecuménico unos numerales que fueron del 227 al 234, y nos recuerda que el ecumenismo no se justifica por una exigencia simplemente sociológica, sino evangélica, trinitaria y bautismal. Expresa la comunión real, aunque imperfecta, que ya existe entre los que fueron regenerados por el bautismo y el testimonio concreto de fraternidad. Realmente aquí pudiéramos extendernos, pero no tenemos el tiempo. Así que ya a modo de conclusión, quería compartir algunos aspectos muy rápidamente. Y es que el Papa Francisco plantea que el sínodo, al mismo tiempo que nos ofrece una gran oportunidad para una conversión pastoral en clave misionera, también lo hace en clave ecuménica. Sin embargo, esto no está exento de determinados riesgos. Y ciertamente el primero es el formalismo, ¿no? El formalismo. El sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, vistoso, solamente de fachada. En cambio, cuando tomamos conciencia de lo que es realmente el sínodo, entendemos que es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo que se emprende para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Por lo tanto, si hablamos de iglesia sinodal, no podemos contentarnos con simplemente la forma, la diplomacia, nada de eso, sino que necesitamos la sustancia, los instrumentos y las estructuras que favorezcan al diálogo y la interacción en el pueblo de Dios. Caso muy particular entre los sacerdotes y los laicos. Esto requiere que transformemos ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales y de los roles de gobierno, entre otras cosas. Situación que se ha experimentado en el ámbito ecuménico al establecerse relaciones, en este caso solo entre jefes o jerarcas de las diferentes confesiones de fe, pero pocas veces desde las personas, desde los fieles, desde las comunidades de fe, desde la vida.
Ok, otro de los riesgos es el intelectualismo, ¿no? A quedarse en lo abstracto, en quedarnos en los abstractos, es decir, que convirtamos el sínodo en una especie de espacio de estudio, que se queden en ideas abstractas sobre los problemas de la iglesia y los males del mundo, y entonces es donde se va a actuar de manera, pues, muy superficial, y caemos en esos hábitos estériles, habituales entre los intelectuales de clasificaciones ideológicas y partidistas, y nos vamos alejando así de lo que realmente es la realidad del pueblo de Dios y de la vida concreta de las comunidades que están por todo el mundo. Y que un riesgo que también en el caminar ecuménico se ha experimentado porque a veces se ha pretendido aislar el diálogo ecuménico solo en el contexto académico, ¿no? En el contexto teológico, enfrascándonos en lo meramente doctrinal entre los especialistas y hasta allí. Y el tercer riesgo, pues el tercer riesgo es ese riesgo al inmovilismo, que es el no hacer nada o no cambiar nada, porque así siempre se hizo, así siempre fue hecho y no voy a cambiar. Es importante que el camino sinodal lo sea concientizado y asumido como un proceso continuo, que involucre, partiendo desde abajo, a las iglesias locales en un trabajo encarnado que imprime un estilo de comunión y participación marcado por la misión. Bueno, gracias a Dios en el movimiento ecuménico, ha sido un continuo caminar y no se ha detenido ni por los conflictos, ni incluso por la guerra, ni por las resistencias a participar de una u otra iglesia. Incluso gracias a la existencia de iniciativas personales en todo, tanto católicas como protestantes, que no se callaron ni desviaron su atención ante las realidades temporales que estaba experimentando el pueblo de Dios, pudieron participar y marcar una diferencia y las bases para la consolidación de una conciencia de unidad en la diversidad. Ahora bien, bueno, aquí no aparece lamentablemente, pero junto a estos riesgos, pues también hay ciertas, vamos a decir así, ahí estamos abiertos a posibilidades, estamos abiertos a, ¿cómo decirlo así? A tener mayores oportunidades, estamos abiertos a oportunidades, y el Papa así lo manifiesta. La primera es la de encaminarnos estructuralmente hacia una iglesia sinodal, un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. Otra oportunidad que tenemos y que el sínodo nos ofrece es una oportunidad para hacer iglesia de la escucha, una escucha profunda, una escucha en el espíritu, en la adoración y en la oración. Y bueno, aquí voy a recordar lo que es el ecumenismo espiritual, una experiencia hermosísima en la que todos nos reunimos, todas las iglesias de diferentes rostros y confesiones para orar unidos. Porque tener oídos, escuchar es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Finalmente, tenemos la oportunidad también de ser una iglesia de cercanía, al estilo de Dios, que es decir, el estilo de Dios es cercanía, es compasión y es ternura. No solo con las palabras, sino con la presencia, para que se establezcan mayores lazos de amistad con la sociedad y con el mundo. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de los frágiles, de las fragilidades, de las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. No olvidemos que, como lo establece o nos lo ha enseñado el Papa Francisco, el estilo de Dios que nos ha de ayudar como iglesia son la cercanía, la compasión y la ternura. Bueno, finalmente, pues quiero dar gracias porque por medio de su escucha he podido mostrar que las herramientas que nos planteamos en el ecumenismo a través de su desarrollo histórico, como lo son el encuentro, el diálogo, el discernimiento, el deseo de trabajar mancomunadamente para buscar una solución a las crisis sociales, tanto morales, humanitarias, eclesiales, en fin,
nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho plantear que desde la participación, esta propuesta que estamos haciendo se presenta como pues una hoja de ruta para la convivencia, para la unión, por medio de espacios de diálogos en los que se pueda trabajar en función de una civilidad como una posibilidad para superar estos muros de desencuentro que nos afectan en diversos espacios y ambientes. Bueno, realmente buscamos que nuestra praxis sea integradora, humanizada y humanizante, y que nos enseñe caminos para la convivencia en un espacio y en un tiempo histórico cargado de tanta desconfianza. Y que, bueno, que la educación en este caso sea un elemento transformador que trascienda espacio y tiempo. Recordemos que la espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y las comunidades. Por tanto, vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de gracia en la que todos participemos desde nuestras situaciones y realidades y aprendamos a caminar por el sendero de la vida de la mano del Señor. Muchas gracias, gracias por escucharnos y gracias por su comprensión porque el tiempo es bastante corto. Muchísimas gracias, doctora Bertelena Fuenmayor, por su participación. A partir de este momento se inicia la fase de participación. Los invitamos. Entonces, tenemos por acá una pregunta en video. Nos las va a hacer la compañera María Cristina Matar. María Cristina, adelante. No se escucha, María. María, no se escucha. María, activa tu micrófono, por favor. Creo que tenemos algún problema con María Cristina. Bueno, no sé si el doctor Ángel Pacheco quisiera pues hacer alguna pregunta, ya que el doctor Ángel Pacheco es uno de los expertos en ecumenismo y uno de los fundadores del movimiento ecuménico en el estado de Aragua. El micrófono, doctor Ángel. Doctor Ángel, el micrófono. Ay, Dios mío, tenemos primero María Cristina, ahora el doctor Ángel, están sin... Doctor Ángel, no se le escucha. Ay, Dios. De todas maneras, por acá tenemos también algunas preguntas. El doctor Ángel me había colocado la pregunta en los canales de comunicación. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Doctor Ángel. Ahora sí me oyen. Es que tenía mal configurado el aparatico. Hoy felicidades a todos, felicidades a mi querida escuela de Teología San Justino, al Instituto Teológico de Formación. Una envidia, pues, no poder estar allá con ustedes en aquel calor. Aquí está cayendo granizo, nieve y lluvia. Les saludo a todos fraternalmente desde Quito, la mitad del mundo, Ecuador, donde me encuentro. Y mi pregunta es la siguiente, felicidades, Bertica, no esperaba menos de ti, maravillosa exposición. Ahora, la pregunta es una pregunta, o sea, tu opinión personal al respecto. La búsqueda de la sinodalidad, cayéramos en cuenta que Francisco nos iba a llamar a trabajar en la búsqueda del espíritu sinodal. Ahora,
en nuestra realidad eclesial latinoamericana, como vivimos nosotros en América Latina, la procura de una vivencia eclesial sinodal es una ventaja o es un obstáculo Me para quedé en el una diálogo ventaja, ecuménico? pero Porque es no que yo escuché. pienso que nosotros en Ajá. vivencia ecuménica primero tenemos que pasar por el diálogo ecuménico. Entonces, ¿qué crees tú? El buscar la sinodalidad y vivir es una ventaja o un obstáculo, la búsqueda de la sinodalidad, como nos plantea Francisco, el diálogo Bueno, ecuménico. yo creo que es una ventaja porque tiene elementos comunes, ¿no? Con el camino ecuménico. Es una ventaja porque, y lo creo que es en todos los sentidos, porque fíjate, nos llama a participar, pero nos llama a participar desde una escucha verdadera, de un reconocimiento del otro. Nos llama a trabajar, a caminar, a accionar. Cuando se dice caminar juntos, significa, lo que quiere decir es que accionemos, que trabajemos, que hagamos praxis, pues, de nuestro sentir cristiano. Y asimismo, el diálogo ecuménico nos plantea lo mismo. Hay que escuchar. ¿Para qué? Para dialogar. Y en el diálogo nos conocemos y en el conocernos nos apreciamos y en ese conocernos vamos y accionamos. Entonces creo que es una ventaja. Y es una ventaja sobre todo en América Latina, donde pues somos más cercanos por naturaleza antropológica, ontológica. Hay más acercamiento. Y de una u otra forma, nuestra vivencia ecuménica no ha sido tan larga, pues porque hasta hace poco había una hegemonía católica muy fuerte. Sin embargo, pues los intentos y el trabajo que se está haciendo nos va a ayudar a que esta conciencia sinodal que se está trabajando, que se está enseñando, nos ayude también al camino ecuménico. Y del camino ecuménico también vamos a aprender, o sea, va a ser un recíproco ese conocimiento, y para mí va a ser en todo caso beneficioso. Muchísimas gracias, doctora Bertelena, por su respuesta. Doctor Ángel, saludos. Muchísimas gracias también y contento de tenerlo en estas jornadas también. Por acá tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Dice lo siguiente: la sinodalidad implica escucha y discernimiento. Para nadie es un secreto que aún el ecumenismo es visto con reserva en muchos sectores fundamentalistas. Ahora bien, ¿cómo logramos, doctora Berta, impulsar en los círculos fundamentalistas esta escucha y este discernimiento? ¿O es acaso todavía una visión utópica, me atrevería yo a agregar? Adelante, doctora. Bueno, ciertamente el trabajo es muy arduo y creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, aunque no podemos perder de vista y no podemos ser come flores, y disculpe la expresión, que entrar en los círculos fundamentalistas es muy arduo y muchas veces vamos a perder nuestro tiempo porque la barrera va a ser muy fuerte. Pero yo creo que a través del testimonio, y enseñar con el modelaje, con el modelo de vida, con el modelo de nuestra vida cotidiana, de lo que llamamos en ecumenismo el ecumenismo de vida, se puede pues dar algunas señales. Ciertamente va a ser difícil, y si el camino ecuménico es difícil, también el camino sinodal va a ser difícil, pero eso no nos puede detener en continuar, no nos puede detener. Muchísimas gracias, doctora. Por acá la licenciada Mariela Araque nos dice, manera de comentario: excelente disertación. En estos tiempos tan movidos por el ruido y sobre todo el estar a la moda con la informática de tendencia en las redes sociales, en este caso refiero que desde la Iglesia Católica se debe hacer esa campaña en la esencia de la sinodalidad y ecumenismo, que es saber escuchar.
Un escuchar que inicia con la invocación del Espíritu Santo, que pueda hacerse sentir desde la Sagrada Escritura, por el mensaje que nos quiere decir. O muy bien, puede hacerse sentir en el otro, el prójimo, que nos hable de él. De allí que se deben romper las barreras e ir en salida al convivir. Muchas gracias, Mariela, por esos comentarios. Veamos por acá otros comentarios y preguntas, doctora Bertelena. Yelitza Espinosa nos dice, excelente presentación, gracias. El tema de ecumenismo, diálogo interreligioso y sinodalidad presenta muchas aristas, constituyéndose en una realidad bastante compleja. Aún así es esperanzador saber que en actitud de escucha podemos caminar juntos compartiendo visión común en el deseo de construir un mundo más humano y hermano. Andreina Mejías la felicita, doctora, agradecida por su ponencia. José Acuña también nos hace lo mismo. Bárbara Orellana saluda al doctor Ángel. Osvaldo Ratia agradece la intervención de la doctora Berta, muchas bendiciones. Andreina incorpora una pregunta, Andreina Mejías. Dice, ¿cómo incluir a los grupos con necesidades, adolescentes y jóvenes, en el proceso ecuménico en Latinoamérica? Bueno, eso es un reto y es una necesidad. Y es una necesidad vista las realidades de nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes están viviendo un momento sumamente difícil, realmente con todo lo que está pasando en el mundo. Creo que es necesario pues hablar y acercarnos, ¿no? Acercarnos. Y desde lo espiritual, infundir en ellos el sentido de la trascendencia, infundir en ellos el valor de la vida. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez son más comunes las noticias que nos llegan de masacres de jóvenes, de niños, de adolescentes, que bueno, que han perdido el sentido de la vida y no tienen el valor de la vida como tal. Y creo que en el ecumenismo podemos hacer ese acercamiento porque al final lo que nos une es más grande que lo que nos separa, porque lo que nos une es Cristo y en Cristo pues todo se puede. Y ciertamente es un acto de madurez en la fe. Y cuando se puede hablar de tú a tú con hermanos de otras confesiones de fe y no perder tu identidad, pues allí hay un elemento de madurez importante. Creo que sí se puede dar, creo que es necesario y que la dinámica y las circunstancias que estamos viviendo como sociedad actualmente nos va a empujar a eso, a que entablemos diálogos ecuménicos con nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, doctora. Por acá Luis Andrés Villanueva nos hace un comentario. Necesitamos urgentemente una iglesia que camine junto a los más débiles, que solo ocurre en algunos lugares. Aprovecho entonces para saludar a Luis Andrés, compañero de camino en la pastoral indígena. Saludos, Luis Andrés. Bienvenido, Luis Andrés. Boni Bolaños nos plantea, desde el mismo momento que la misión de la iglesia se vuelve misionera, allí está implícitamente la propuesta de encuentro. Ese caminar juntos invita a estar abiertos al diálogo ecuménico. Gracias, profesora Boni Bolaños, por su participación. Francisco Gontarro, por acá nos hace una pregunta. Sinodalidad y ecumenismo van de la mano. ¿Puede la iglesia encontrar en el diálogo ecuménico ciertamente un reflejo de ese camino hacia la sinodalidad? Adelante, doctora. Bueno, ciertamente hablamos de los elementos comunes, de los elementos y aportes que pueden dar desde la praxis el ecumenismo y que a su vez la sinodalidad, que no es nada nuevo ni nada que está de moda, sino que es un concepto, un elemento que Papa Francisco lo que quiere es revivir en el pueblo de Dios. Ciertamente sí se puede aportar, es un aporte y sí se puede lograr. Se puede lograr entendiendo y concientizando pues que tiene que cumplirse para ello todos estos pasos y este itinerario que de una u otra forma el pueblo cristiano está implícito en su ser como comunidad. Muchísimas gracias.
Por acá, para ir cerrando ya el ciclo de comentarios y preguntas, María Luisa Sacanini nos dice: buenas noches, gracias por su valiosa intervención. ¿Se pueden considerar entonces el ecumenismo y la sinodalidad como movimientos complementarios en la Iglesia? Bueno, más que como movimientos, yo creo que son realidades y son herramientas que se dan para entablar, para un fin determinado que siempre va a ser la unión, para que van a ser la participación y que va a ser al final la puesta en marcha del mensaje de Cristo. Creo que son herramientas más que movimientos, pero sí se puede entender que se van a manifestar como ese caminar, ese accionar, y que sí pueden entablarse conjuntamente y pueden ayudarse y nutrirse mutuamente para caminar, para lograr pues esta misión y esta evangelización. Les quería comentar, y es algo importante, que en Maracay se dio una experiencia ecuménica que es de las pocas que se ha dado aquí en Venezuela, que es la Pastoral Ecuménica de Maracay, Valencia y Coro. Esta pastoral ecuménica fue fundada por uno de sus fundadores, pues es el doctor Ángel Pacheco, y se fundó no con jerarcas, no con la gente más importante de la iglesia, sino con agentes pastorales. Estamos hablando de gente común como ustedes, como yo, gente que hace vida en la iglesia, y se empezó desde un trabajo común para ayudar al más necesitado. En este caso eran las personas que vivían con el VIH y el SIDA, que pues más que una enfermedad estaban sufriendo de la enfermedad social que implicaba tener el VIH. Y bueno, allí se generó todo un proceso de diálogo, un proceso de conocimiento mutuo, y se entabló vínculos afectivos, fraternales, de tal punto que yo creo que la pastoral ecuménica se transformó en una especie de familia, ¿no? En una verdadera comunidad de fe. Aquí está el pastor Winston que puede dar fe de ello. Había multiplicidad de personas, de diferentes rostros de fe, pero se logró hacer. Y empezamos a convivir armoniosamente y a compartir desde nuestras realidades. Los católicos que somos muy salidos, pues casi que invitábamos a todas nuestras actividades a nuestros hermanos evangélicos, a nuestros hermanos presbiterianos, a nuestros hermanos luteranos, y los luteranos, los evangélicos, los anglicanos también. Y empezamos desde el respeto y desde nuestra propia condición de católico, de evangélico, de luterano, a respetarnos y a compartir. Y yo creo que eso es una experiencia bien, bien hermosa y bien nutritiva, y que de una u otra forma puede hacer el cambio en nuestras iglesias locales. En este caso, en la iglesia local, que es la diócesis de Maracay, creo que es importante y que debería ser referente para muchas de las experiencias de comunidades que tenemos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, todavía tenemos otros comentarios, pero como entenderán, por cuestiones de tiempo debemos ya cerrar nuestro ciclo de participación. Sé que hay muchas inquietudes, muchas interrogantes. Los invitamos a hacerlas llegar al equipo organizador a través de nuestros correos, el correo por el que recibieron los enlaces de invitación. Pueden hacernos llegar las demás preguntas y estoy seguro que la doctora Fuenmayor estará gustosa en responder todas esas inquietudes que puedan surgir sobre ecumenismo y sinodalidad. Doy a continuación la palabra al ingeniero Francisco Gontardo. Reitero mi agradecimiento, doctora Fuenmayor, por su valiosa participación. Estoy seguro que hemos aprendido mucho más de ecumenismo y de esa clave teológica que es la sinodalidad. Algo que leía por ahí en uno de los comentarios, que no se convierta en una moda, que sea realmente el Espíritu Santo el que guíe nuestros corazones y podamos realmente encontrarnos, que ese escucha y ese discernimiento, que son fundamentos de la sinodalidad, se expresen realmente en nuestra intersubjetividad cristiana, que reconozcamos al otro cristiano también como parte de ese pueblo de Dios. Muchas gracias, doctora Fuenmayor. Adelante, Francisco. Gracias.
Gracias. Satisfechos estamos con su nutritiva disertación y esperamos seguir contando con usted en los próximos encuentros, estimada doctora. Antes de despedirnos, le recordamos que mañana no tendremos un encuentro por este medio, porque mañana será la celebración de la misa, que será presidida por Monseñor Enrique Parravano, obispo de nuestra diócesis, en la parroquia La Resurrección del Señor. Los que no puedan asistir pueden seguirla a través de nuestra cuenta en Instagram, @Escuela San Justino. Los invitamos muy cordialmente a participar en esta celebración. Nuestro próximo encuentro por este medio será el día jueves con el ingeniero Gustavo Maraima como ponente, y el viernes finalizamos con el doctor Luciani. Ha concluido el encuentro del día de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias por estar presente. Muy bueno todo. Y gracias por las personas que desde el exterior nos acompañaron el día de hoy, desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Paraguay y desde La Victoria, Estado Aragua. Gracias por todo. Del extranjero, La Victoria.